Empezamos la clase de hoy con la información correspondiente al segundo tema. Aquí básicamente analizaremos aspectos teóricos, pero luego al mismo tiempo iremos realizando ejercicios prácticos, numéricos, relacionados con estos aspectos conceptuales. Empecemos por el primero, por favor. Tenemos aquí en la página 13 del dossier, parte superior, dos conceptos, oferta y demanda. Dos de los conceptos más utilizados por parte de los economistas. En la microeconomía moderna son conceptos muy utilizados conjuntamente con el equilibrio, que también estudiaremos en la clase de hoy, ¿de acuerdo? Básicamente, la oferta y la demanda hacen referencia a cómo las personas interactúan en el mercado, ¿de acuerdo? Básicamente, cómo se comportan los individuos en el mercado. Esa es la idea de oferta y demanda, aunque seguidamente, a partir de la parte central de la página 13, comentaremos con más exactitud y más tranquilidad las características de la demanda y luego también las de la oferta. Una vez dicho esto, también tenemos otro concepto básico que es el mercado. El mercado es un grupo de consumidores y vendedores de un bien o servicio, ¿de acuerdo? Importante, muy importante, los compradores determinan la demanda y los vendedores determinarán la función de oferta, que posteriormente indicaremos. Una vez dicho esto, y sabiendo que hay muchos mercados distintos, nos centraremos en el mercado competitivo ahora mismo, cuyas características las tenéis aquí con unos puntos negrizos en la parte central superior de la página 13. Primer punto, muy importante, hablaremos de competencia perfecta si trabajamos con un producto homogéneo. Los bienes ofrecidos son iguales, ¿de acuerdo? Segundo punto que tenemos, habrá muchos compradores y muchos vendedores, de manera que ninguno de ellos podrá influir de forma decisiva sobre el precio. Tercer punto, hay información perfecta, ¿de acuerdo? Existe información perfecta acerca del bien o servicio. El cuarto punto, aquí lo tenéis indicado, que es la libertad de entrada y salida en el mismo mercado. Seguidamente tenemos el quinto punto, que es la independencia en la toma de decisiones. Y por último, el sexto punto, que corresponde a que los vendedores son precio aceptantes. No pueden determinar el precio correspondiente, ¿de acuerdo?, del bien o servicio. Una vez visto esto, existen evidentemente muchos ejemplos de competencia perfecta. Muchos que vemos en nuestra vida cotidiana corresponden a este mercado, como puede ser el mercado de trigo, por ejemplo. Existen infinidad de ellos, ¿de acuerdo? Lo que haremos será comentar las características básicas de la función de demanda y la de oferta. Empezamos por la función de demanda, que podéis ver que está en la parte central de esta misma página. Importante, la función de demanda representa la cantidad demandada de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos y son capaces de comprar para cada posible precio de este bien o servicio. Es decir, tendremos siempre igual. Cuando trabajamos dentro de microeconomía, planteamos en el eje de ordenadas siempre el precio y en el eje de abscisas siempre la cantidad, ¿de acuerdo? Siempre precio y cantidad. A partir de esta información, la función de demanda tendrá, generalmente veremos siempre, pendiente negativa. ¿Por qué? Porque a medida que evidentemente el precio aumenta, la cantidad disminuirá. Generalmente plantearíamos, conceptualmente en matemáticas, aquí la independiente y aquí la dependiente, pero en este caso no, se plantea así siempre, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que el precio aumente, evidentemente la cantidad disminuye, porque estaremos dispuestos a comprar y seremos capaces de comprar una cantidad menor. Esta es la información correspondiente a la función de demanda. Y esto corresponde a la curva de la demanda, ¿de acuerdo? Aunque hablemos de curva de demanda, generalmente lo plantearemos con una recta. Generalmente porque así es más simple la información. Ya veréis que casi todos los ejemplos con los que trabajamos son mediante rectas, ¿de acuerdo? Aquí en la parte inferior tenemos también la función de demanda con sus respectivas características, la ley de demanda y luego tenemos la curva de demanda, que es básicamente la línea, la recta o la curva de pendiente negativo que relaciona cantidad con precio, ¿de acuerdo?
¿Por qué tiene pendiente negativo? Por lo que comentábamos, a mayor precio, menor cantidad del bien o servicio somos capaces, estamos dispuestos a comprar. Y muy importante también, el siguiente punto que tenemos en la parte inferior de esta página 13, lo comentaremos también más adelante, pero habla de la elasticidad. Tiene relación con la pendiente de la curva, que es básicamente cómo aumenta o disminuye la demanda cuando hay cambios, aumentos o disminuciones en el precio. La relación es inversa, si aumenta el precio disminuye la cantidad y si disminuye el precio aumenta la cantidad. Pero esta relación es lo que estudiaremos mediante la elasticidad, que básicamente, lo veremos posteriormente, se calculará a partir de dividir el porcentaje de la variación correspondiente a la cantidad entre el porcentaje de la variación del precio. Esta será la elasticidad precio-demanda, ¿de acuerdo? Que la estudiaremos más adelante, para que podáis visualizarlo, por favor. Esto lo tendremos en la página 17 del dossier. Si os fijáis, la primera fórmula corresponde a que es la variación de la elasticidad de la cantidad demandada entre el porcentaje de la variación del precio, ¿de acuerdo? Esto lo trabajaremos adelante, pero quería ya que tuviésemos este concepto aprendido y un poco entendido desde el principio. Una vez visto esto, me voy a la parte fundamental que más me interesa de esta parte del temario, que son los movimientos a lo largo de la curva de demanda y cuándo se desplaza y por qué motivo se desplaza la curva de demanda. Los movimientos dentro de la curva son debidos a cambios en el precio que comportan que cambie la cantidad. Eso es muy sencillo. Si el precio evidentemente disminuye, cantidad aumenta. Si el precio aumenta, cantidad disminuye. Pero luego están los posibles desplazamientos de la curva de demanda. La curva se puede desplazar y puede desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Si se desplaza hacia la derecha, la demanda aumenta. ¿Por qué? Porque imaginaos que pasamos de esta función de demanda a esta otra función de demanda. ¿Qué ocurriría? Que a este precio, anteriormente, la cantidad que éramos capaces de comprar era esta. En cambio, si la demanda aumenta hasta aquí, vemos que todo esto es el aumento de la cantidad. ¿Cómo ha aumentado la cantidad al mismo precio? Hay un aumento de la demanda. Si por el contrario se desplaza hacia la izquierda, corresponde a una disminución de la demanda, ¿de acuerdo? Básicamente. ¿Y qué determinantes que afectan en la demanda? Aquí tenemos los principales que ahora trabajaremos. En primer término, la renta de los consumidores. Esto muy importante. Renta de los consumidores, si queréis podéis ya indicar esta información, es el primer punto negrizo, pero además también lo tenemos en la página 14, parte central. ¿Por qué? Por aquí diferenciaremos si hablamos de un bien normal o bien inferior. Si hablamos de un bien normal, que es lo más recurrente, aunque deberemos leer bien el enunciado del examen que hablen de ello, ¿de acuerdo? Si hablamos de un bien normal, ¿qué ocurre? Que si la renta aumenta, evidentemente podré dedicar más dinero y seré capaz de gastar más en ese bien o servicio. Por lo tanto, se desplazará hacia la derecha, ¿de acuerdo? La función de demanda se desplaza hacia la derecha. En cambio, si disminuye la renta, evidentemente la función de demanda se desplazaría a la izquierda. Por lo tanto, cuando hablamos de respecto a la renta, lo que ocurre es lo siguiente. Si estamos haciendo referencia a un bien normal y la renta aumenta, evidentemente la demanda aumenta. Si por el contrario la renta disminuye, la demanda va a disminuir. Hasta aquí muy sencillo. Pero luego están los bienes inferiores. Bienes que muchas veces compramos porque no tenemos la posibilidad de comprar otro tipo de bienes de mayor calidad. Por ejemplo, si yo tengo poco dinero y tengo que alimentarme, puede que compre alimentos que que me aporten mucha energía, pero si pudiese elegir, compraría otros. Un ejemplo muy típico comentado son las patatas. Entonces, si mi ingreso va aumentando,
tanto, cada vez voy a consumir menos patatas, pues podré dedicarme a comprar otro tipo de bienes que me aporten mayor felicidad y misma energía, pero mucho, o puede ser que sean algo más caros y por ese motivo solamente pueda acceder a ellos en el momento que mi renta aumente. Entonces, los bienes inferiores funcionan de forma totalmente contraria a los bienes normales. Es decir, si la renta aumenta, la demanda de dicho bien disminuirá. Por el contrario, si la renta disminuye, la demanda de dicho bien aumentaría. Esta información es básica y son preguntas recurrentes. ¿Cómo influyen cambios de renta en la demanda según si hablamos de bien normal o bien inferior? Segundo punto, también muy importante, los bienes relacionados, ¿de acuerdo? Bienes relacionados. Y aquí muy importante, hablaremos de los bienes complementarios y los bienes sustitutivos. Tenemos estos dos tipos de bienes. Bien complementario, muy sencillo. Muchas veces hablamos de café con azúcar. Prácticamente todo el mundo, mucha gente toma el café con azúcar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si aumenta la demanda de café, ello comportará un aumento de la demanda de azúcar y al contrario. Por lo tanto, mirad, por favor, si esto hace referencia, este gráfico de aquí representa el azúcar, por ejemplo, ¿de acuerdo? No, el café voy a hacer, un segundo. El café. Entonces, ¿qué ocurre? Si el precio del azúcar aumenta, esto comportará que la cantidad de azúcar disminuya, ¿verdad? Esto lo sabemos. Relación directa correspondiente a la función de demanda. Entonces, si el precio de A aumenta, la cantidad de A disminuye y al disminuir la cantidad de azúcar, la cantidad de café evidentemente disminuirá, porque son bienes complementarios. Por lo tanto, cuando hablamos de bienes complementarios, cuando el precio del bien complementario aumente, comportará que la cantidad del bien con el que estoy trabajando, la cantidad de mi bien, disminuya, ¿de acuerdo? Cuando el precio del bien complementario aumente, la cantidad de mi bien va a disminuir. Por el contrario, si el precio de azúcar disminuye, comporta que la cantidad de azúcar aumente y esto comportará que la cantidad de café aumente. Por lo tanto, si el precio del bien complementario disminuye, comportará que la cantidad de mi bien aumente. Esto si hablamos de bienes complementarios, ¿de acuerdo? Pero imaginar ahora mismo que a la gente le da igual tomar azúcar o stevia, ¿de acuerdo? No le importa, al final son edulcorantes y la gente lo cambia distintamente, azúcar y stevia. Entonces, ¿qué ocurriría? Que si aumenta el precio del azúcar, evidentemente la cantidad de azúcar disminuirá y ello comportará que la cantidad del otro bien evidentemente aumente, ¿verdad? En ese caso, ¿por qué? Porque son bienes sustitutivos. Si no tengo de uno, me es indiferente. El otro cogeré, ¿de acuerdo? Entonces hablaríamos de bienes sustitutivos. Por lo tanto, si el precio del bien sustitutivo aumenta, disminuirá la cantidad de dicho bien y por lo tanto aumentará la cantidad de demanda de nuestro bien, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la información correspondiente a el precio del bien sustitutivo. Si disminuye el precio del azúcar, la cantidad de azúcar aumentaría y ello comportaría que nuestra cantidad disminuyese. Entonces esto comportaría cantidad disminuye. Por lo tanto, aquí hablábamos que esto comportaba que la demanda aumentaba, se desplazaba hacia la derecha, demanda disminuía, se desplazaba hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y aquí demanda disminuía y aumentaba. Pues aquí plantearemos lo mismo. Cuando hablamos de bien complementario, si el precio del bien complementario aumenta, la demanda disminuye. Aquí comportaría que la demanda aumentase. Si el precio del bien complementario disminuye. Si el precio del bien sustitutivo aumenta, la demanda aumentará y si el precio del bien sustitutivo disminuye, la demanda también disminuye.
Esta información es básica y deberíamos entenderla bien para las posteriores preguntas del examen, ¿de acuerdo? Y luego, por último, tenemos el cambio en los gustos y expectativas de los consumidores, ¿de acuerdo? Básicamente, cuando las expectativas futuras son positivas, alientan a comprar. Entonces, si tenemos que expectativas son positivas, aumenta demanda. Expectativas negativas disminuyen demanda. Si algo se pone de moda, aumenta demanda. Si la gente tiene gusto hacia cierto bien, aumentará la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la idea de gustos, expectativas. Cosas muy básicas que podemos entender sin mayor dificultad, ¿de acuerdo? Con esto hemos comentado toda la información de la página 14 con sus respectivos gráficos que podéis ir visualizando en cambios en la renta del consumidor y los precios de los bienes relacionados, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos seguidamente la función individual y la de mercado, ¿de acuerdo? La función de demanda puede hacer referencia al comportamiento de un individuo o una unidad consumidora en particular, que eso sería la demanda individual, o puede hacer referencia a la suma agregada, es decir, la agregación de las demandas individuales. Si agregamos las demandas individuales, que corresponde a una suma horizontal de ellas, tendremos la demanda del mercado. Esto dependerá de lo que nos indique en el examen, demanda individual o demanda de mercado. Si tenemos un individuo y entonces trabajamos solo con la individual, la demanda individual, si trabajamos, por ejemplo, con 100 individuos, cada uno de ellos tiene la misma demanda individual, sería multiplicar por 100 para tener la demanda de mercado. Así de sencillo, no tendrá más complejidad. Una vez visto la función de demanda, nos adentramos en la de oferta, cuya pendiente es positiva, ¿de acuerdo? La idea es que, lo hemos dicho anteriormente, corresponde más bien o la determinan los vendedores. Si yo vendo a mayor precio que revender, más cantidad, ¿verdad? Cuanto más me den, más llegaré a vender. Por lo tanto, la función de oferta, a diferencia de la demanda, tiene pendiente positiva, ¿de acuerdo? Describe básicamente cuál es la cantidad de un bien que los vendedores están dispuestos, son capaces de vender en el mercado a los distintos precios, ¿de acuerdo? Tendrá pendiente positiva y relaciona, igual que hacía la función de demanda, el precio con la cantidad. Es la misma información. Y también, evidentemente, habrá aspectos que podrán determinar, podrán influir en la función de demanda. Puede haber, como antes comentábamos, movimientos a lo largo de la curva, de oferta, a lo largo de la curva de oferta, o puede haber también desplazamientos de la curva. Igual que ocurría en la función de demanda, los movimientos a lo largo de la curva son provocados por variaciones del precio. Si el precio aumenta, evidentemente comporta un cambio en la cantidad, en este caso un aumento. Y luego tenemos desplazamientos de la función de oferta. Importante, aquí cuando la función se desplace hacia la derecha es igual que hablar de una disminución. Es igual de hablar que un aumento. ¿Por qué? Porque anteriormente a este precio podían vender esta cantidad y ahora son capaces de vender esta cantidad. Hablaríamos de un aumento. Y hacia la izquierda es una reducción de la oferta. Incremento de la oferta y hacia la izquierda correspondería una reducción de la oferta, ¿de acuerdo? ¿Qué aspectos influyen? Pues básicamente el precio de los factores de producción. Si el precio de los factores de producción aumenta, ¿qué ocurrirá? Que me costará más dinero hacer el bien o el servicio y por lo tanto ello repercutirá en una disminución de la oferta. Imaginaos por favor que yo soy carpintero y me duplican el precio de la madera, pues evidentemente tendré que desplazar o se desplazará hacia la izquierda la función de oferta. ¿Qué otros factores influyen? Pues también la tecnología. Mejoras en la tecnología desplazan la curva hacia la derecha.
Si por el contrario hubiese una situación de regresión en la tecnología, desplazaría la curva hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Voy a plantearlo: precio, factores. Un aumento del precio de los factores conlleva básicamente que la función de oferta disminuye, se desplaza hacia la izquierda. Si el precio de los factores disminuye, la función de oferta aumentaría, se desplazaría hacia la derecha, ¿de acuerdo? Si hablamos de la tecnología, una mejora en la tecnología desplaza la función de oferta hacia la derecha, la aumenta, y una disminución de la tecnología la desplaza hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué más tenemos? Expectativas de ideas parecidas a lo que ya habíamos comentado en la función de demanda. También, como podéis ver, tanto en la página 15 como en la página 16, dentro de los determinantes está el número de compradores y el de vendedores. En la función de demanda, cuantos más compradores tengamos, mayor será la demanda. Y en la de oferta, cuantos más vendedores tengamos, mayor será. En ambos casos, se desplazaría hacia la derecha. Y del mismo modo que ocurría con la función de demanda, cuando hablamos de la función de oferta, como podéis ver en la página 15, parte superior, parte central, si hablamos de la oferta de mercado, es la oferta agregada de las individuales, es la suma de todas las ofertas individuales de un bien o un servicio. Una vez tenemos esto, hemos comentado la función de demanda y la función de oferta, nos centramos seguidamente en el equilibrio, el tercer aspecto básico de la microeconomía actual, la moderna, ¿de acuerdo? Básicamente, el punto de equilibrio corresponderá donde se cruzan, donde se cortan la función de demanda y la función de oferta. En el punto donde se corten será el punto de equilibrio. ¿Y cómo se busca? Pues haciendo una simple solución de sistema de ecuaciones. Tenemos, por ejemplo, en este caso, mirad, en el ejemplo 3 que tenemos en la parte inferior de la página 15. Tenemos la función de demanda, que corresponde a 30 menos P, y la función de oferta, que en este caso corresponde a 2 más P. Muy importante, no haría falta ni que me indicasen cuál es la de demanda y cuál es la de oferta. ¿Por qué? Porque siempre la función de demanda tendrá pendiente negativa y la de oferta tendrá pendiente positiva, ¿de acuerdo? Es decir, el signo que va asociado, va acompañado al precio, será negativo en la función de demanda y positivo en la función de oferta. A partir de aquí podemos igualar ambas funciones. 30 menos P es igual a 2 más P. Por lo tanto, 28 es igual a 2P, es decir, P es igual a 14. Es decir, el precio de equilibrio sería 14. Por lo tanto, la cantidad de equilibrio la puedo buscar tanto en la de demanda o en la de oferta, en la que prefiráis. 30 menos 14, 16. 2 más 14, 16. Así obtenemos la cantidad y el precio de equilibrio. Una vez tenemos esto, si volteamos la página y vamos a la página 16, por favor, tenemos aquí tres posibles situaciones, que es lo que vamos a comentar. Exceso de oferta. Imaginaos, por favor, que en este caso nos encontramos con un precio por encima del precio de equilibrio. Si el precio en el que nos encontramos es superior al precio de equilibrio, ¿qué comportará? Mirad que la cantidad de demanda sea menor a la cantidad de oferta. ¿Veis? Aquí tenemos esto y aquí tenemos esto. Esta sería la cantidad demandada, porque a este precio, esta sería la gente que está dispuesta a comprar, y a este precio habría más gente dispuesta a vender. Por lo tanto, en una circunstancia como esta, comportaría un exceso de oferta, ¿de acuerdo? Habría un exceso de oferta. Para solucionarlo, ¿qué debería ocurrir? Para solucionar el exceso de oferta, el precio deberá disminuir. ¿Disminuir hasta dónde? Hasta el precio de equilibrio, ¿de acuerdo? Esta es la información correspondiente al exceso de oferta. Pero también puede ser que haya un exceso de demanda. Imaginaos que el precio se encuentra aquí, ¿de acuerdo? Si aquí está el precio,
esta sería de aquí la cantidad que están dispuestos a ofrecer los vendedores, los productores, a este precio, ¿de acuerdo? Y aquí estaría la cantidad que están dispuestos y son capaces a comprar los compradores. Entonces, ¿qué ocurriría? Que si el precio es menor al precio de equilibrio, la cantidad demandada es mayor a la cantidad de oferta. Y ello evidentemente corresponde a una situación de exceso de demanda. ¿Qué debería ocurrir para solucionar el problema? El precio debería aumentar. Y la tercera situación es que si tenemos una situación de equilibrio donde la cantidad demandada es igual a la cantidad de oferta, ahí no hay problema, se mantendría el mismo precio correspondiente, ¿de acuerdo? Seguidamente tenemos aquí unos determinantes de las estructuras de mercado, que también comentaremos con más tranquilidad en el siguiente tema. Pero básicamente tenemos las empresas que son preciaceptantes versus las que pueden decidir el precio, la grado de homogeneidad del producto, grado de concentración de la oferta, si hay mayor o menor concentración de empresas que se dedican a esta información, las barreras de entrada y la regulación. Aquí estamos trabajando, como ya hemos indicado, con la información correspondiente a competencia perfecta. Una vez hemos comentado el equilibrio, función de demanda, función de oferta, vamos a hacer un ejercicio que me interesa, que es bastante recurrente en examen, donde nos plantean modificaciones de aspectos que comportan que se desplacen la función de demanda y o también la función de oferta. Entonces, quiero que me indiquéis qué ocurrirá con el precio y qué ocurrirá con la cantidad del bien que estemos trabajando ante estos cambios. Entonces, me plantearán, hay un aumento, por ejemplo, de una mejora de la tecnología. Entonces, tenemos esta información, aquí tengo la de demanda y aquí tengo la función de oferta, puedo poner O o S, me es indistinto. Si, importante, la tecnología mejora, ¿qué comportará? En la demanda no afecta, afectará solamente a la de oferta. Y eso conllevaría que pasaríamos a este punto. Por lo tanto, pasamos del punto original a este segundo punto. El precio disminuye y la cantidad aumenta. Esto es lo que quiero que veamos, pero si al mismo tiempo hubiese un cambio de la demanda, quiero que veáis qué comportaría en el precio y la cantidad. Puede ser que en algún caso no pueda asegurar el efecto que conlleve sobre el precio o sobre la cantidad. Es lo que ahora mismo tenemos que practicar, por favor, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, en la información de cuando se desplazan las curvas, tenéis 3 puntos. Primer punto, deberemos saber si el suceso o los sucesos trabajados desplazan la curva de oferta y o la curva de demanda. En segundo término, saber en qué sentido las desplazan o la desplazan, es solamente desplaza una. Y en tercer término, plantear el gráfico para saber realmente cómo será el nuevo punto de equilibrio. Esto es obligatorio, si lo dominamos bien no, pero en un principio será más bien necesario, ¿de acuerdo? Miremos esta información y luego nos adentramos en la parte de elasticidad. Ya veréis que esa parte es un poquitín liosa y no os la pregunta en exceso. Es más, a veces ni la comentan prácticamente en clase, pero es necesario tener esos conceptos para poder saber mejor la respuesta de muchas de las preguntas. Por eso, aunque sea de forma rápida, la información desde las páginas 17 hasta la página 20 lo trabajaremos ahora mismo y lo comentaremos seguidamente. Pero antes de ello, quiero que realicéis, por favor, el ejemplo 4. Os dejo unos minutos para que leáis la información y ahora todos juntos lo solucionamos, por favor.
Vamos ahora a comentar, por favor, esta información. Primero de todo, el ejemplo A, muy sencillo. Representar gráficamente el equilibrio, ¿verdad? Si tenemos la función de demanda y la función de oferta, aquí representamos el equilibrio. No tiene mayor tipo de dificultad. Siguiente, el B, mira, tiene relación con lo que comentaba antes. Si suponemos que se observa una mejora de la tecnología, la función de oferta se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? Por lo tanto, nos encontraremos en este punto. ¿Qué conllevaría a ello? Repito lo que decía antes, un aumento de la cantidad y una disminución del precio, ¿de acuerdo? En este caso, precio de equilibrio bajará y la cantidad de equilibrio, en este caso, aumentaría. El C. Supón que se observa un aumento de la renta de los consumidores de bien X. Vale, hay un aumento de la renta. En este caso, si hablamos de aumento de la renta, podemos hablar, y recordarlo bien, de un bien normal o bien inferior. Debemos comentar ambos supuestos porque pueden ocurrir ambos. Entonces, si es un bien normal y la renta aumenta, la demanda aumentaría, comportando que un aumento de precio y cantidad de equilibrio. Repito, si es un bien normal, precio y cantidad de equilibrio aumentan. En cambio, si es un bien inferior, el aumento de la renta comporta una disminución de la demanda, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, todo lo contrario, tanto el precio como la cantidad de equilibrio disminuirían. Aquí hay que trabajar con ambos supuestos. En el D, vamos a mirar qué nos indica el D. Si algo voy muy rápido, a alguien no le queda claro, lo que sea, que me lo comente, y hay muchos, o dispongo de muchos más ejemplos de este tipo. Os los puedo facilitar sin ningún tipo de problema. Me lo indicáis y así lo hacemos, ¿de acuerdo? El D. Tenemos lo mismo, la función de demanda y la función de oferta. Vamos a ver qué nos indican ahora mismo. Se observa una mejora de tecnología en la producción de un bien Y. Muy importante. Esto es el bien X y aquí tenemos el bien Y, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la función de demanda del bien Y la de oferta del bien Y, ¿de acuerdo? Mejora de la tecnología. Pasamos de este a este punto, ¿de acuerdo? Pasamos del punto 1 al punto 2. Continúo leyendo. El cual es complementario. Este bien es complementario al X, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí, que es complementario. Continúo leyendo, por favor. Representa gráficamente la información. Pues vamos a mirar. ¿Qué ocurriría en este caso? Que evidentemente el bien Y, como ha aumentado, se ha desplazado a la derecha la función de oferta, ocurriría que la cantidad de equilibrio aumentaría, pero el precio disminuiría, ¿verdad? Entonces, un efecto como este, si hablamos de bienes complementarios, no sustitutivos, comportarán que también aumente la demanda de este bien. Si esta demanda aumenta, también aumentará este. Ello repercutirá que en nuestro bien la demanda se vea incrementada. Y un incremento de la demanda que comporta que tanto el precio como la cantidad también se vean incrementados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, el cambio comportará que tanto el precio como la cantidad de equilibrio aumenten. Vale, si tenemos esta información. Y luego el último, el E. Dice, suponemos explicar una noticia sobre el reciente descubrimiento de las virtudes que tiene sobre la salud el consumo del bien Y, que es sustitutivo del X, ¿de acuerdo? Tenemos el bien Y, que es un bien sustitutivo del bien X. Y me dicen en este caso que se observa que, de las virtudes, ¿de acuerdo? Si tiene ciertas virtudes sobre la salud, ¿qué ocurrirá? Que los gustos por este bien aumentarán, ¿verdad? Habrá más gente que deseará este bien. ¿Por qué? Porque tiene ciertas condiciones positivas para nuestro organismo. Entonces, la demanda, evidentemente, aumentaría, comportando que un aumento del precio y un aumento de la cantidad. Esto es lo que me importa. Si aumenta aquí la cantidad que estamos consumiendo de este bien, evidentemente, al ser bienes sustitutivos, si consumo más de este,
evidentemente disminuirá el consumo de nuestro bien. Por lo tanto, tanto el precio como la cantidad de equilibrio verían en este caso cómo han disminuido, ¿de acuerdo? Se disminuiría tanto el precio como la cantidad de equilibrio. Importante, a veces tendremos casos donde hay una modificación de la demanda y de la oferta. Es decir, imaginaos por favor que partimos de la función de demanda y la función de oferta y nos indican que la demanda aumenta, es decir, pasamos de este punto a este punto y la oferta también aumenta, ¿de acuerdo? Es decir, pasamos de este punto a este punto y al final a este de aquí. Entonces, en este caso, si no sé qué efecto es mayor, el de la demanda o de la oferta, en un caso como este, ¿qué podría decir? Que la cantidad, evidentemente, aumenta, de eso no hay duda, pero del precio no sabría qué deciros, ¿de acuerdo? No sé si el precio aumentará o disminuirá. Esto es lo que deberíamos comentar en el examen. A no ser que me digan, la demanda aumenta, oferta aumenta, y me indiquen de forma explícita que el efecto de la oferta es menor al de la demanda. Si el efecto de la oferta fuese menor al de la demanda, me quedaría algo así y por lo tanto, en un caso como este, tanto cantidad como precio se verían incrementados. Esto cuando expliciten de forma clara qué efecto hay sobre la oferta. Es decir, entre oferta y demanda, ¿cuál tiene mayor peso? Si me dijesen que el efecto sobre la oferta es mayor que sobre la demanda, tendríamos algo así, entonces pasaríamos de este punto a este punto. En este caso, cantidad habría aumentado y precio disminuido. Pero si no me dicen nada acerca de ellos, solamente me dicen que hay unos cambios sin indicar el efecto, solo podríamos decir que uno de los dos, precio-cantidad, disminuye o aumenta y del otro seguramente no podríamos indicar más información, tal y como se indicaba anteriormente. Una vez tenemos esto, nos adentramos ya en la información de la elasticidad. Estudiaremos los conceptos básicos, las distintas elasticidades, para que tengamos una buena base de este conocimiento. Entonces, en primer término, elasticidad precio-demanda. Elasticidad precio-demanda ya la hemos comentado anteriormente. Conceptualmente es el porcentaje que varía la cantidad de demanda entre la variación porcentual del precio. Esta es la información, aunque realmente se buscará de forma mucho más sencilla. Lo que haremos básicamente será lo siguiente, para que lo veáis. Aquí tenéis escrito en la página 17, parte superior, tenéis escritas las diferentes fórmulas, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que haremos será coger la pendiente de la función de demanda, ¿de acuerdo? La pendiente de la función de demanda y multiplicarlo por la precio entre cantidad, ¿de acuerdo? Así es como resolveremos siempre estos ejercicios. Como la pendiente de la función de demanda tendrá siempre un valor negativo, este valor será siempre negativo. También se puede poner a veces en valor absoluto. A veces nos lo plantean así, porque realmente como siempre es negativo, para no plantear se puede plantear mediante valor absoluto. Pero haremos siempre lo mismo, la pendiente multiplicado por P entre Q. O si nos indican directamente las variaciones porcentuales, así, pero aquí lo mismo. Esta variación porcentual será positiva si esta es negativa y será negativa si esta es positiva, ¿de acuerdo? Aquí también nos plantean a partir de la derivada. Claro, también se podría hacer la derivada parcial de la función de demanda y buscar la derivada parcial de P. Sería lo mismo, que al fin y al cabo es buscar la pendiente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una función de demanda que es 3 menos 2P, si yo hago la derivada parcial de P, me quedará menos 2. Y si miro la pendiente de P, será menos 2. Así de sencillo es como plantearemos este valor. Por P entre Q, ¿de acuerdo? Importante, ¿qué es la elasticidad en términos genéricos? Lo podemos leer, o podemos en este caso plantearlo ahora mismo, lo vamos a escribir en la página 17, parte superior. La elasticidad básicamente es la medida de cómo responden los compradores y los vendedores a cambios en las condiciones de mercado.
y nos permite analizar con mayor precisión la oferta y la demanda. Esta de aquí es la elasticidad, no en términos genéricos, sino la elasticidad precio-demanda, que es, básicamente, nos indicará el porcentaje que cambia la cantidad por cada 1% de variación del precio. Esto nos indica básicamente, elasticidad precio-demanda. Para que lo veamos, por favor, tenemos un ejemplo y trabajaremos solamente con el punto 1, ¿de acuerdo? Punto 1 es precio 1, cantidad 1. En ese caso, si nos preguntan cuál es la elasticidad precio-demanda, mediante la derivada o mediante la pendiente directamente, podremos estudiar que la elasticidad precio-demanda es la pendiente, que es menos 1, porque es básicamente el valor asociado a la P, en este caso, multiplicado por P entre Q, es decir, menos 1. Repito, a veces se plantea el valor absoluto. ¿Qué significa? Muy sencillo, que en este caso, como es 1 o menos 1, por cada variación de 1% del precio, por cada aumento de 1% del precio, la cantidad porcentualmente disminuye también 1%, ¿de acuerdo? Dentro de esta información tenemos diferentes rangos de la elasticidad, diferentes valores. Repito, será siempre negativa. Entonces, si yo a veces hablo de positivo, es porque lo planteo en valor absoluto. No os penséis que puede dar positivo nunca, siempre negativo, ¿de acuerdo? En primer término, vamos a estudiar este mismo, si da menos 1 o en valor absoluto 1, ¿de acuerdo? Aquí hablaríamos de elasticidad unitaria, que es el quinto punto que tenéis. En este caso, la cantidad demandada cambiará en el mismo porcentaje que la variación de precios. Cuando elasticidad precio-demanda sea 1, variación de la cantidad demandada cambia la misma cantidad que la variación de los precios porcentual, ¿de acuerdo? Luego tenemos también la elasticidad o la demanda inelástica, ¿de acuerdo? Hablaremos de inelástica cuando sea menor a 1. Es decir, mayor a 0 y menor a 1. Hablamos en valor absoluto, ¿de acuerdo? En ese caso, cuando estemos trabajando con demanda inelástica, la cantidad demandada no responde de manera sensible ante los cambios de precio, ¿de acuerdo? Es decir, una variación de 1% del precio comporta una disminución, un aumento de 1% del precio, comporta una disminución porcentual de la cantidad menor al 1%, por lo tanto, no responde de manera sensible. En cambio, cuando la demanda es elástica, es decir, mayor a 1, sin tener en cuenta el infinito que ahora explicaremos, en ese caso, la cantidad demandada responde de manera sensible ante los cambios de los precios. Si aumenta 1% el precio, la disminución de la cantidad será mayor al 1%. Y luego tenemos dos casos un poco alejados de la realidad, más bien teórico-conceptuales, que son la demanda perfectamente inelástica, que es cuando es 0, perfectamente inelástica, y la demanda perfectamente elástica, ¿de acuerdo? Que es cuando sea infinito, como aquí podemos ver. Para que os hagáis una idea, por favor, hablaríamos de, aquí tenemos el precio y la cantidad. Hablamos de demanda perfectamente elástica cuando sea así. Es decir, una pequeña variación del precio cambia por completo la cantidad, ¿de acuerdo? Eso es perfectamente elástica. Y sería perfectamente, es decir, sería elasticidad en este caso infinito, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, también podemos mirar cuando es perfectamente inelástica. Ahí sería básicamente una línea completamente vertical. En este caso, los cambios de precio no afectan a la cantidad correspondiente, ¿de acuerdo? Tendríamos que los cambios de precio no afectan a la cantidad. Ahí hablaríamos de elasticidad precio-demanda igual a 0, ¿de acuerdo? Tendríamos esta información. Una vez tenemos esto, que son dos casos que en la realidad no se darán nunca, pero conceptualmente debemos conocerlos, vamos a plantear que la función de demanda no en todos sus puntos
tendrá la misma elasticidad, sino que esta irá cambiando como a continuación vamos a ver. Mirad, por favor, si tenemos aquí la función de demanda, habrá un punto, puede ser el de equilibrio, puede ser otro, un punto donde la elasticidad demanda, en este caso, en valor absoluto será 1, es decir, elasticidad unitaria. Cualquier punto por debajo de este tendrá una elasticidad precio-demanda inferior a 1. Por lo tanto, demanda, en este caso, inelástica, ¿de acuerdo? Demanda inelástica. Y luego tendremos puntos por encima de ellos donde tendremos que la elasticidad precio-demanda será mayor a 1. Es decir, demanda elástica. Demanda elástica, unitaria e inelástica. Por lo tanto, en el ejemplo que planteamos antes, en el ejemplo 5, trabajamos en este caso con precio y cantidad 10, ¿verdad? Si aquí planteamos precio, cantidad 10, veíamos que la elasticidad precio-demanda era 1. Pero ahora en el ejemplo 6 nos cambia. Si trabajáis con el precio y cantidad 1, veis que el precio es 2. Por lo tanto, si el precio es 2 y cantidad 18, ¿dónde me encuentro? Donde la elasticidad o la demanda es inelástica. Al ser inelástica será menor, evidentemente, a 1 en valor absoluto y, en este caso, mayor a menos 1. Si aquí planteo, en este caso, la información de 2 y 18, evidentemente sería un número menor a 1 en valor absoluto. Por lo tanto, estaríamos en la parte inelástica de la función de demanda. Una vez tenemos esto, vamos a mirar qué aspectos influyen, qué determinantes tiene la elasticidad. En primer término, todo eso se puede deducir sin que explique nada más ahora mismo, pero bueno, voy a comentároslo. Necesidades versus lujos. Cuando tenemos una necesidad, por mucho que el precio aumente o disminuya, yo continuaré comprando lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, será muy inelástica. Las necesidades tienen una función de demanda muy inelástica. En cambio, los lujos tienen una función de demanda muy elástica. Cuanto más cercano sea infinito, más, en este caso, lujo será. Cuanto más cercano sea cero, en este caso sería más necesario, ¿de acuerdo? Disponibilidad de sustitutivos cercanos. Cuanto más factible sea disponer de un sustitutivo cercano, ¿qué ocurriría? Pues que en ese caso, evidentemente, comportaría que hubiese más elasticidad, porque si no compro este, compraré otro, ¿de acuerdo? Ningún problema. Si no hay sustitutivos perfectos, cada vez aquí hablaremos, o sustitutivos cercanos, perdonad, hablaremos de más inelástica. Cuando no dispongamos de sustitutivos cercanos, hablaremos de función más inelástica. Luego tenemos las preferencias. Evidentemente, cuanto más preferente sea un bien o servicio, más inelástica también será la función. Luego, la definición del mercado. Cuanto más definido esté, evidentemente, más elástica. Cuanto menos definido, más inelástica, ¿de acuerdo? Y por último, el horizonte temporal. Cuanto más tiempo tengo, más me puedo esperar y por lo tanto más elástica. Por ejemplo, si estamos hablando de quiero hacer un regalo para mañana para una persona, ¿qué ocurre? Que si ese regalo lo tengo que hacer para mañana, evidentemente tendré que comprarlo al precio que sea. Si tengo 2 meses para comprarlo, podré ir buscando el precio que sea más adecuado. Entonces, horizonte temporal mayor, más elasticidad menor, más inelástico, ¿de acuerdo? A partir de aquí vamos a estudiar ahora mismo cómo influye la elasticidad precio de la demanda en los ingresos. Para ello, básicamente, vamos a plantearnos que ingreso, recordar todo el mundo, es precio por cantidad, ¿de acuerdo? El ingreso es igual a precio multiplicado por la cantidad. A partir de aquí, ¿qué pasa con el ingreso si el precio sube, ¿de acuerdo? Eso ahora mismo vamos a mirar. Vamos a ver que la elasticidad afecta en los ingresos de la empresa. Entonces, muy importante, primer punto, cuando la curva de demanda es inelástica o estamos en el punto de que sea inelástica la función de demanda, ¿de acuerdo? En ese caso,
Cuando sea inelástica. Voy a hacerlo más claro para que sea más visual, ¿de acuerdo? Esto de aquí sería bastante inelástico, ¿verdad? No es totalmente vertical, pero es bastante inelástico. Entonces tenemos esta información y esto. Esto es el precio y esto es la cantidad. Este recuadro de aquí serían los ingresos. Entonces, imaginaos, por favor, que el precio aumenta hasta aquí. Si el precio aumenta hasta aquí, mirad, la cantidad solo disminuye esto. Por lo tanto, todo esto es el ingreso nuevo y esto solamente lo estamos perdiendo. Por lo tanto, evidentemente, cuando hablamos de demanda inelástica, estamos en el punto de la función de demanda inelástica, un aumento de los precios comportará un aumento del ingreso y una disminución de los precios comportará una disminución del ingreso. Eso cuando hablamos de demanda inelástica. Seguidamente, demanda elástica. Son los dos puntos fundamentales que me interesan ahora mismo, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de demanda elástica, lo voy a hacer exagerado para que no haya ningún tipo de duda, ¿de acuerdo? Tenemos esta información, mirad. Tengo así un caso bastante claro, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos en este caso la información correspondiente al precio aquí, ¿de acuerdo? Entonces en este caso tenemos precio y cantidad. Si tenemos que el precio aumenta y aumenta hasta aquí, mirad qué ocurriría, que pasaría a ser solamente esta vertiente. De todo esto que era aquí a ser solamente esto. No hay duda, todo esto es lo que ahora mismo hemos perdido y esto es lo que hemos ganado. Por lo tanto, cuando hablamos de demanda elástica, el aumento del precio comporta una disminución del ingreso y la disminución del precio comporta un aumento del ingreso. Esta idea es fundamental para este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, tenemos también si la curva de demanda es elasticidad unitaria, en este caso un incremento del precio comporta la misma porcentaje de disminución en la cantidad, por lo tanto el ingreso total no variará, ¿de acuerdo? Si tenemos totalmente inelástica, que era un caso como este, si ahora totalmente inelástica, un incremento en el precio no va a variar la cantidad. Por lo tanto, si aumenta el precio, aumenta ingreso, si disminuye precio, disminuye ingreso. Y si la curva fuese totalmente elástica, aspecto que en la realidad no ocurre, si hubiese un incremento del precio, se pasa a consumir cero, ¿de acuerdo? Todo esto son aspectos importantes, básicamente estos dos, porque el resto son más sencillos de entender, correspondiente a los cambios de precio, cómo afecta el ingreso, si estamos en la parte de la función de la demanda inelástica o demanda elástica. Si fuese unitaria, hablaríamos en ese caso de que no comporta ningún cambio en el ingreso. Todo esto que hemos visto, que es lo que nos comportará más tiempo de la elasticidad, hace referencia a la elasticidad precio-demanda. Pero también tenemos la elasticidad renta, ¿de acuerdo? Que aquí básicamente corresponderá a la variación porcentual de la renta que comporta de variación porcentual en la cantidad, ¿de acuerdo? Tenemos esta información, puedo poner cantidad demandada. Aquí haríamos lo mismo. Sería básicamente la pendiente de la función de la renta, ¿de acuerdo? Pendiente correspondiente a la función trabajando con la renta por la renta entre la cantidad. Así es como trabajaríamos este tipo de ejercicios. Repito que esto numéricamente prácticamente nunca lo veremos, pero conceptualmente deberíamos entenderlo, ¿de acuerdo? A partir de aquí, y más que nada conceptualmente, elasticidad renta, importante, puede ser mayor a 0 o menor a 0. Claro, si la renta variación es positiva y eso también comporta un cambio positivo, ¿qué quiere decir? Que hablamos de bienes normales. Bienes normales cuando elasticidad renta sea positiva. ¿Por qué? Porque, repito, recordad que cuando hablamos de bienes normales, si aumentaba la renta, aumentaba cantidad. Si disminuía renta, disminuía cantidad. Si, en cambio, el hecho de que aumente renta comporta menos cantidad
o disminución de renta más cantidad, hablaríamos de bienes inferiores, ¿de acuerdo? Que esto quede claro desde el principio. A partir de aquí, dentro de los bienes normales, diferenciaremos dos tipos. Cuando el valor sea menor a 1, que hablaremos de bienes necesarios, y si por el contrario fuese mayor a 1, hablaríamos de bienes de lujo, ¿de acuerdo? Bienes de lujo. Tenemos esta información respecto a los valores de elasticidad renta. Importante, aquí decíamos que siempre era negativo y se plantea en valor absoluto. Aquí nunca lo plantearemos en valor absoluto, ya que me interesa cuando sea un valor por debajo de 0 o por encima para saber si hablamos de un bien inferior o un bien normal. Y si es mayor a 0, miraremos si es bien necesario o por el contrario es un bien de lujo, ¿de acuerdo? Como estábamos comentando, tenemos, repito, lo que tenemos en la página 19, bienes inferiores, elasticidad renta menor a 0. Bienes normales, elasticidad renta nula o positiva, ¿de acuerdo? El 0 también estaría aquí incluido. Luego tenemos bienes necesarios, son los que van de 0 a 1. Y por el contrario, bienes de lujo, los que están por encima de 1, ¿de acuerdo? Aquí tenéis seguidamente bienes de lujo, y os plantea que bienes de lujo tienen elasticidad renta mayor a 1. ¿Qué quiere decir? Que si la renta aumenta en un 1%, la cantidad demandada aumentará más de un 1%, ¿de acuerdo? Y si por el contrario la renta disminuye un 1%, la cantidad demandada disminuirá más de un 1%. Y luego tenemos los bienes necesarios, que es la idea contraria. Si la renta aumenta más de un 1%, si la renta aumenta en 1%, la cantidad demandada aumentará menos de 1%. Y si la renta baja un 1%, la cantidad demandada bajará menos de un 1%. Esta es la idea de elasticidad renta, ¿de acuerdo? Seguidamente, ¿qué más debemos conocer acerca de esta información? La elasticidad cruzada, que tiene relación con bienes sustitutivos y los bienes complementarios, ¿de acuerdo? Básicamente aquí es la variación porcentual del precio del bien 2 que comporta sobre la variación porcentual de la cantidad del bien 1, ¿de acuerdo? Básicamente esta es la idea que nos estamos planteando. Igual se podría plantear mediante la pendiente también, teniendo en cuenta el bien complementario o bien sustitutivo. En estos casos, muy importante también, más bien aspecto conceptual. Recordad, mirad, si el precio del bien 2, por ejemplo, aumenta. Si el precio del bien 2 aumenta, la cantidad del bien 2 no hay duda que disminuirá. Entonces, si la cantidad del bien 2 aumenta, si el precio del bien 2 aumenta, si esto es positivo, variación positiva, y la cantidad del bien 2 disminuye, que esto evidentemente lo sabemos, hay dos opciones, si hablamos de bienes sustitutivos o bienes complementarios. En bienes sustitutivos, la cantidad del bien 1 aumentaría. En cambio, en bienes complementarios, la cantidad del bien 1 disminuiría, porque se desplazan en la misma dirección. ¿Qué quiero decir con ello, por favor? Que si el precio del bien 2 ha aumentado y la cantidad del bien 1 también aumenta, son ambos positivos, van en la misma dirección. ¿Qué ocurrirá? Que esto tendrá un valor mayor a 0. Si es un valor positivo, hablamos de bienes sustitutivos. Si el valor es positivo, estaremos hablando de bienes positivos. Si por el contrario, cuando esto aumenta, la cantidad disminuye, signo contrario, por lo tanto menor a 0, pues tenemos un negativo entre un positivo, ahí hablaríamos de bienes complementarios, ¿de acuerdo? Bienes sustitutivos y bienes complementarios. Esto que quede también claro desde un buen inicio. Y nos faltan dos más. La elasticidad arco, que la elasticidad arco nos la preguntan mediante un cálculo. Es básicamente la elasticidad
correspondiente entre dos puntos de la curva, ¿de acuerdo? Básicamente se planteará siempre igual, con la fórmula que podéis ver, la variación de Q entre la variación de P multiplicado por P sub 1 más P sub 2 entre 2 entre Q sub 1 más Q sub 2 entre 2. Aquí deberemos conocer siempre los dos puntos, P sub 1, Q sub 1, P sub 2 y Q sub 2, y buscar dicha elasticidad, ¿de acuerdo? Y para finalizar, tenemos la elasticidad de la oferta, que corresponde a la variación porcentual del precio y la variación porcentual de la oferta, es decir, de la cantidad de oferta, ¿de acuerdo? De la cantidad de oferta. Es parecido a como planteábamos la de demanda, pero aquí trabajando con la función de oferta. Y haríamos lo mismo, la pendiente de la función de oferta por precio entre cantidad. Así es como plantearíamos y resolveríamos estos ejercicios. La idea es la misma que aquí, exceptuando que en este caso, como la función de oferta tendrá pendiente positiva, siempre será positivo. Aquí hablábamos de que era negativo, aquí siempre será positivo. Y como podemos ver en la parte inferior de la página 19, también tendremos la idea de oferta inelástica, oferta elástica, perfectamente inelástica, perfectamente elástica y elasticidad unitaria, ¿de acuerdo? Determinantes. Primero, en el segundo término veis el periodo de tiempo, igual que ocurría en la demanda. La oferta es más elástica a largo plazo, a corto plazo más inelástica. Y en segundo término, la capacidad de los vendedores de cambiar la cantidad del bien que producen. Es decir, si yo tengo un bien que no puedo disponer de más, por ejemplo, hay una ley que no se puede crear más edificios cerca del mar y yo estoy vendiendo edificios cerca del mar, ahí es inelástica. En cambio, libros, algunos bienes manufacturados, bolígrafos, son bienes que aquí serán más elásticos sin ningún tipo de duda. Seguidamente, como podéis ver, tenemos el cálculo y un ejemplo que vamos a plantear todos juntos, ¿de acuerdo? Vamos a resolver este ejemplo 7 todos juntos con la información que ya conocemos acerca de la elasticidad. Vamos a mirar qué ejercicios, qué ejemplos tenemos que resolver. Esto es un poquitín más complicado de lo que os preguntan en examen, pero así entendemos bien el concepto y ya nos adentramos en una parte que nos importa de mayor medida, que es excedente de consumidor y también el del productor, ¿de acuerdo? En primer término, tenemos dos funciones. Una función que es 20 menos 2q, ¿de acuerdo? Tenemos función que es 20 menos 2q. Y la otra que corresponde a q es igual a 2p. Generalmente, siempre lo que van a hacer va a ser plantear la Q en función de P. Por lo tanto, aquí vamos a modificar esta información. Plantearíamos en este caso P menos 20, ¿de acuerdo? En este caso, el menos 20 está aquí, es igual a menos 2Q. Por lo tanto, lo más cómodo será plantear en este caso 2Q es igual a 20 menos P, por lo tanto Q será igual a 20 entre 2, 10 menos P medios. Es decir, tenemos esta función y esta otra. Tenemos estas dos funciones. Importante, aquí positivo, esta es la función de oferta. Aquí negativo es la función de demanda, ¿de acuerdo? Ya tenemos esta información. Primera pregunta, precio y cantidad de equilibrio. Igualamos, 2P es igual a 10 menos P entre 2. Si quiero, puedo multiplicar todo por 2. 4P es igual a 20 menos P. Este P pasa aquí sumando. 5P es igual a 20. Por lo tanto, la P será igual a 4, ¿de acuerdo? Y si la P es 4, me voy aquí o me voy aquí, me es indistinto, la Q será 8. Ya tenemos el precio y la cantidad de equilibrio. Seguidamente nos dice elasticidad precio de la demanda en equilibrio y elasticidad arco al pasar del precio de equilibrio a precio 6, ¿de acuerdo? Del precio de equilibrio a precio 6. Entonces, vamos a mirar la información correspondiente. Primero, elasticidad precio
de la demanda en equilibrio. Planteamos la pendiente de la demanda, que es en este caso menos 1/2, ¿de acuerdo? Menos 1/2. Lo puedo plantear si quiero en valor absoluto, pero ahora voy a plantear con negativos, ¿de acuerdo? El precio es 4 y la cantidad es 8. Entonces me quedaría 4 entre 16, es decir, 1/4. Si lo planteo en valor absoluto 0,25, y así es como plantearíamos la información. En este punto que estamos trabajando, la función de demanda es inelástica, ¿de acuerdo? A partir de aquí, la elasticidad arco, que la tenemos en este punto que aquí podemos observar, ¿de acuerdo? Básicamente, trabajaremos con el precio original, la cantidad. Entonces voy a plantear esta fórmula. Tenemos precio, en este caso, 4, y precio final, que es igual a 6, ¿verdad? Entonces hablaríamos que la variación de precio es, en este caso, 2. Y luego tenemos precio de 1 más precio 2, es decir, 4 más 6 entre 2, 5, directamente voy a poner ya, ¿de acuerdo? 5. Luego tenemos la variación de la cantidad. Mirad, en esta lo teníamos 10 menos P entre 2, que era igual a 8. Si planteamos 6, tendremos 10 menos 6 entre 2, es decir, que será 7, ¿de acuerdo? La cantidad aquí sería 7. Siempre trabajando con la función de demanda, ¿eh? Entonces tendríamos que la diferencia es 1 y haríamos 7, 6, 6,5, ¿verdad? Entonces me quedaría 5 entre, en este caso, 2 y 6, 7,5, ¿eh? Que es Q y Q, perdonad, que era Q8 más 7 entre 2, me quedaría 7,5. Es decir, que nos quedaría 5 entre 15, un tercio, 0,33 periódico. Así es como plantearíamos la elasticidad arco. No tiene más dificultad, ¿de acuerdo? Y luego la pregunta C, que son ingresos totales máximos. Para resolver esta información, los ingresos totales máximos, haremos lo siguiente. Mirad, planteamos que el ingreso total máximo es cuando la elasticidad sea unitaria. Queremos que la elasticidad sea unitaria, ¿de acuerdo? Entonces, queremos que esto sea unitario, en valor absoluto, ¿de acuerdo? Tenemos que la pendiente en este caso es menos 1/2 por precio entre Q, ¿de acuerdo? Y tenemos que la función de demanda corresponde básicamente a 10 menos P entre 2. Entonces tenemos, si os fijáis en este caso, un sistema de ecuaciones. Si lo planteo en valor absoluto, esto será esta información, ¿de acuerdo? Tenemos un sistema de ecuaciones donde 1 es igual a esto, si lo planteo sin valor absoluto, sería menos 1, como prefiráis. Yo lo pondré en valor absoluto, ¿de acuerdo? Por comodidad. Sistema de ecuaciones que tenemos que resolver, no tiene mayor dificultad. Entonces, empezamos con esta parte, es decir, siempre cuando me pregunten por ingresos máximos, planteamos la función de elasticidad-demanda y la función de la demanda, y así resolvemos el ejercicio. Dos incógnitas, sistema de ecuaciones. Primero tenemos 1 es igual a 1/2 por P entre Q, es decir, que podemos plantear que 2Q es igual a P. Tenemos esta información, P es igual a 2Q. Por lo tanto, puedo ir aquí y plantear seguidamente Q es igual a 10 menos 2Q entre 2. ¿Por qué? Porque como hemos visto, por favor, tenemos que P es igual a 2Q, ¿de acuerdo? Seguidamente tendríamos el 2 se va con el 2, menos Q pasa aquí sumando, 2Q es igual a 10. Q es igual a 10 entre 2, 5. Si la Q es 5, la P será 10. Es decir, cuando P es 10 y Q es 5, elasticidad unitaria y es cuando estamos maximizando ingresos. Por lo tanto, sería 50. 5 por 10, ¿de acuerdo? Los siguientes dos ejemplos, el D y el E,
como son más bien prácticos respecto a funciones que a veces no trabajáis, si no lo habéis explicado en clase, no lo voy a comentar ahora mismo. Son ejemplos muy rápidos, los explican en un segundo, pero por no molestaros más con esto, con la parte de elasticidad, si no lo habéis explicado en clase, no lo comento. Igualmente, si por el grupo de WhatsApp o en la clase en directo alguien quiere que se lo comente, lo hago sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos explicado los conceptos básicos de elasticidad, nos centramos en un aspecto muy importante, que son los excedentes del consumidor y del productor, ¿de acuerdo? Ya en la siguiente clase finalizaremos luego los precios máximos mínimos, impuestos y subvenciones. Pero hoy queremos explicar en primer término la información de excedentes del consumidor y del productor. En primer término, vamos a definir qué entendemos por excedente del consumidor y del productor para poder plantearlo posteriormente mediante cálculos numéricos. Primero, entendemos el excedente del consumidor como la cantidad de dinero que un comprador está dispuesto a pagar por un bien o por un servicio menos la cantidad que realmente paga. Lo que está dispuesto a pagar menos lo que realmente paga. Y el excedente del productor se entiende como la cantidad de dinero que el vendedor recibe por un bien o servicio menos lo que estaría dispuesto como cantidad mínima a recibir. Lo que estaría, o la cantidad mínima que estaría dispuesto a recibir. Para que sea aún más visual, mirad, por favor, tenemos la función de demanda y la función de oferta. Entonces, muy importante, este es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Este es el precio que reciben los vendedores y que pagan los compradores. Pero había compradores dispuestos a pagar esta cantidad. Por lo tanto, esto que estoy marcando ahora mismo es lo que entendemos como excedente del consumidor, que es la diferencia entre lo que estaban dispuestos a pagar los compradores menos lo que realmente pagan. Y esta parte de aquí sería el excedente del productor, que es la diferencia entre lo que realmente están recibiendo y la cantidad mínima que estarían dispuestos a recibir. Muy importante, como calcularemos áreas, será fundamental que busquemos la función de demanda en qué punto corta el eje de ordenadas, ¿de acuerdo? Igual que la función de oferta, tendremos que mirar si corta por aquí, por dónde corta, ¿de acuerdo? Esto será fundamental para poder realizar los respectivos cálculos. Y es un triángulo, si os fijáis. Y el cálculo de área de triángulo, siempre lo mismo. Base por altura entre 2. Así de sencillo es como realizaremos estos cálculos, ¿de acuerdo? Para que lo visualicemos mejor, tenemos en la página 20, parte inferior, el ejemplo 8. Tenemos la función de demanda, que es 20 menos P. Importante, tenemos aquí la P y aquí la Q siempre, ¿de acuerdo? Si la Q fuese 0, ¿cuánto valdría la P? 20, por lo tanto, parte de este punto, ¿de acuerdo? Y seguidamente tenemos la función de oferta, que corresponde a 3P. Si la Q fuese 0, la P sería 0. Entonces estamos aquí, parte desde este punto. No siempre va a partir del 0. Vigiladlo bien para el examen, que no sea de partir de ese punto. Seguidamente buscamos el punto de equilibrio. 20 menos P es igual a 3P. 20 es igual a 4P. La P es igual a 5. Y si la P es 5, la cantidad será igual a 15. P5, cantidad 15. Una vez tenemos esto, es sencillo calcular el excedente del consumidor. Base por altura, 15 por 15 entre 2. La base es de aquí, que es el punto 0, hasta el 15, y la altura del 5 hasta el 20, cuya diferencia es 15. Entre 2, porque es el cálculo del triángulo. Y el excedente del productor sería, en este caso, base, que también es 15, por altura, que es 5, entre 2. Si sumamos ambos excedentes, el del consumidor y del productor, encontraríamos el excedente total, ¿de acuerdo?
Entonces, un mercado eficiente es aquel que maximiza el bienestar de sus participantes. Ya veréis que más eficiente en el mercado competitivo no habrá ninguno, porque ya veréis que serán los ejemplos donde excedente de consumidor y productor serán mayores, ¿de acuerdo? Cuando luego interviene el Estado, como veremos seguidamente, es cuando repercutirá negativamente en la eficiencia o que sea el mercado eficiente, pero podemos tener otros intereses, como puede ser una mejor redistribución de la riqueza, por ejemplo, o favorecer el nivel de actividad. Para eso, por favor, tenemos la información que disponéis en la página 21, que es cuando el Estado, en ese caso, influye, determina, afecta, interviene en el mercado. ¿Interviene en el mercado con qué objetivo? Con los objetivos que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Básicamente, favorecer la equidad en la distribución de la renta y favorecer un adecuado nivel de actividad. Entonces, ¿cómo va a influir? ¿Cómo va a determinar o va a intervenir el Estado en el mercado? Tendremos dos opciones. Mediante la fiscalidad, es decir, la información correspondiente a impuestos y subvenciones, ¿de acuerdo? Impuestos y subvenciones, y luego también mediante el control de precios, planteando precios mínimos y precios máximos, ¿de acuerdo? Entonces, miraremos cómo impuestos y subvenciones pueden afectar evidentemente a la eficiencia del mercado y también el control de precios en los mercados regulados. Empezaremos comentando el sistema fiscal que tenemos en la página 21, parte inferior, y luego miraremos tanto impuestos como subvenciones y a partir de la 25 miraremos la información correspondiente a los precios máximos y mínimos. Hoy comentaremos solamente 2 o 3 aspectos teóricos hasta la página 22, ¿de acuerdo? Solamente, y ya en la siguiente nos adentraremos en aspectos un poquitín más complejos. Vayamos, por favor, a la página 21, parte central, donde os indican el sistema fiscal. Y empezaremos trabajando con la idea correspondiente a los impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos básicamente que los impuestos lo que van a hacer va a ser una disminución de la actividad del mercado, ¿de acuerdo? La cantidad del bien se va a reducir y el precio va a aumentar. Y ello comportará una pérdida irrecuperable de eficiencia. Igual sí que cuando estamos hablando ahora mismo de el excedente consumidor y productor, hablábamos de este punto como punto de equilibrio, pero cuando haya un impuesto ocurrirá lo siguiente. En primer término tenemos que saber que el precio de la demanda no será igual al precio de la oferta, como ocurría hasta ahora. Cuando haya un impuesto, generalmente trabajaremos con impuestos unitarios, sumar o restar un valor, ¿de acuerdo? Nunca con multiplicar, proporcionales no, sería más complicado. El precio de la demanda será igual al precio de la oferta más el impuesto. Es decir, esto es la oferta, esto es la demanda. Generalmente planteamos aquí como el precio de equilibrio. Cuando hay un impuesto ocurrió lo siguiente. Aquí tendremos el precio de la demanda, aquí tendremos el precio de la oferta y esta diferencia corresponderá al impuesto. La diferencia entre el precio de la demanda y el precio de la oferta. Por eso planteamos esta igualdad. Si queréis, también podéis plantear que el precio de la demanda menos el impuesto es precio de la oferta. Será indiferente cómo llevar a término este tipo de ejercicios. Pero quiero que veáis un segundo lo siguiente. Si antes, en el ejemplo que estábamos planteando, decíamos que el precio de equilibrio era 5 y la cantidad era 15. Recordad, por favor, que el ejemplo de la página 20 correspondía a cantidad de demanda, era 20 menos P, y la cantidad de oferta correspondía a 3P, ¿de acuerdo? Y encontrábamos que la cantidad de equilibrio era 15 y el precio de equilibrio era 5.
Si planteásemos un impuesto, por ejemplo, de 2, cambiaría, modificaría cómo se lleva a término todo el ejercicio. Además, aquí, si recordamos, teníamos que el excedente del consumidor era 15 por 15 entre 2 y el excedente del productor era 5 por 15 entre 2. Una vez tenemos esta información, ¿qué ocurre? Que ahora mismo el precio de la oferta no es igual al precio de demanda, porque tenemos este impuesto que es igual a 2. Por lo tanto, plantearíamos mediante, por ejemplo, esta fórmula, lo siguiente: 20 menos, y aquí planteo, precio de la oferta más impuesto es igual a 3 por precio de la oferta. Si el impuesto es 2, esto de aquí será 2. Por lo tanto, tendría 20 menos esto menos 2. 18 es igual a 4 precio de la oferta. Está restando, pasa aquí sumando, y este, como es restando, me queda el menos 2, ¿verdad? Es decir, tendríamos en este caso que el precio de la oferta sería 4,5. Pasa de 5 a 4,5. Y como esto de aquí es 2, el precio de la demanda sería en este caso 6,5. Esto debe quedar claro desde un buen inicio, ¿de acuerdo? Cuando tengamos un impuesto, precio de demanda y precio de oferta difieren, y difieren igual a la cantidad del impuesto con el que estemos trabajando. A partir de esta idea, fijaos que antes todo este triángulo correspondía al excedente del consumidor. Ahora, como hay un impuesto, el excedente del consumidor será únicamente esta parte de aquí y el excedente del productor será únicamente esta parte de aquí. Todo lo que estoy aquí indicando ahora mismo corresponderá a la recaudación del Estado. Es lo que recauda el Estado con dicho impuesto, con el objetivo de luego equilibrar mejor la renta, ¿de acuerdo? Y esto de aquí, que estoy marcando ahora mismo aún de forma más gruesa, es lo que entendemos como pérdida irrecuperable de eficiencia. Lo decíamos, el mercado será lo más eficiente posible cuando trabajemos sin intervención del Estado. Si interviene, hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. Porque si os fijáis, el precio al final habrá aumentado y la cantidad ha disminuido. Mirad, antes estábamos consumiendo 15 unidades. Ahora, a partir de la imposición de dicho impuesto, ¿qué ocurrirá? Que la cantidad, mirad, ir a la función de demanda y plantear cuando el precio es 6,5. 20 menos 6,5, 13,5. También podría haber ido aquí y haber puesto 3 por 4,5, que es el precio de la oferta, y también sería 13,5. Por lo tanto, al imponer, en este caso, un impuesto, ha disminuido la cantidad y ha aumentado el precio que están pagando los consumidores y ha disminuido el precio que reciben los productores, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta información, indicaros que el excedente del consumidor también se verá afectado. Mirad, de 6,5 hasta 20 hay 13,5. Altura 13,5 y base 13,5. Entre 2, el excedente del consumidor habrá disminuido. Y el excedente del productor, ¿qué habrá ocurrido? Que irá de 0 a 4,5 multiplicado por 13,5 entre 2. También habrá disminuido. Es decir, disminuye la eficiencia. Entonces, todo esto, si os fijáis, lo he explicado porque estaba en la información del ejemplo 9 que tenemos en la parte inferior. Pero aquí me preguntaban por la recaudación, ¿cuánto recauda el gobierno? ¿Cuál será la recaudación del gobierno? Pues 2 por 13,5. La recaudación del gobierno será en este caso 27 unidades monetarias.
Así es como se llevan a término la resolución de ejercicios mediante impuestos. Lo que tenemos, repito, en la parte inferior de la página 21. Entonces, una vez visto esto, tenemos las pérdidas irrecuperables de eficiencia que ya hemos indicado a qué hacían referencia, ¿de acuerdo? Las pérdidas irrecuperables de eficiencia, y vamos viendo cómo estas van modificándose según los impuestos, ¿de acuerdo? A veces puede pensar que aumentar el impuesto siempre comportará mayor recaudación del Estado y no es así. Repito, cuando tenemos un impuesto, al haber pérdida irrecuperable de eficiencia, disminuye excedente de consumidor, disminuye excedente de productor y ello evidentemente comporta una disminución de la eficiencia, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, tenéis también la curva del Laffer, que corresponde a la relación entre recaudación del Estado y tipo impositivo, que es este que tenéis en la parte de la página 22 con una función de este tipo, y luego tenemos el ejemplo 10. El ejemplo 10 quiero, por favor, que lo veáis en vuestras casas. En la siguiente clase os diré solamente las soluciones. Es igual que el resto de ejercicios. Pero si alguien tuviese dificultades, que me lo pregunte por el grupo de WhatsApp y todos juntos lo comentamos. Siguiente clase miraremos la información de este ejemplo rápidamente y la información de página 23, 24, ejercicios también, y nos centraremos ya en el principio del tema 3. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.